Les damos la bienvenida a esta ayudantía o videoconferencia de interacción. Esta es una oportunidad donde vamos a trabajar algunos temas puntuales junto con Constanza y les vamos a transmitir algunas cosas pensando ya en la tarea 2 que se viene del curso de Ingeniería Vial y también en la entrega 1, ¿cierto? Que es algo así como en 2 semanas más. Entonces, un poco la estructura para que ustedes sepan un poco de qué se va a tratar esta interacción. Primero vamos a hablar comentarios generales simplemente de lo que hicimos la vez pasada, la semana pasada, sobre la tarea 1 y la mejora que hicimos a la tarea 1, donde ustedes trabajaron en grupo. Luego, Constanza va a presentar un ejemplo de entrega 1, para que ustedes también se vayan familiarizando con lo que le estamos pidiendo. Y finalmente, les vamos a hacer algunos comentarios también de, bueno, la clase número 3 ya está en Canvas y está asociada a una tarea 2, ¿ya? Que ustedes tienen que entregar la otra semana. Y también le hemos mandado algunos links que los vamos a conversar más adelante sobre tutoriales de Civil 3D asociados a la clase, ¿cierto? Y finalmente vamos a explicar un poquito más qué es lo que esperamos de la entrega 1. ¿Ya? Para que ustedes también entiendan bien cómo trabajar tanto en los formatos que pedimos como también en los productos que queremos que ustedes vayan desarrollando. ¿Ya? Así que primero partamos por los comentarios generales de la tarea 1. Acuérdense que hay un chat también al lado, si es que ustedes quieren ir comentando algunas cosas. Pero quería felicitarlos de verdad porque tanto en la participación de la ayudantía pasada, ¿cierto? De esa interacción que tuvimos, como también en las entregas individuales, naturalmente con Constanza conversamos harto eso y se vio una notoria mejora a las tareas individuales y también se entendió muy bien el trabajo grupal y lo hicieron muy bien. Creo que hubo un grupo que hizo un poquito más extensa el desarrollo, ¿cierto? Se pedía una página para ser más conciso y no tratar de transformar las tareas en un informe, pero la idea estaba, o sea, que ustedes mejoraran la tarea 1 por un lado, hicieran un poquito más desarrollo de eso y pudieran adquirir un poquito más las competencias, como hablábamos, y ser un poquito más interactivo ahí de lograr una mejora. Y por otro lado, la parte grupal, donde ustedes se ponían en una situación difícil, ¿cierto? Se ponían en un rol y bajo ese rol describían ciertos problemas, ¿cierto? Asociados a ciertas características de los caminos. Entonces queremos agradecerles por eso, están súper buenas las notas, quedamos contentos con el proceso y mi comentario final, antes que ustedes si quieren comentar algo, pero la idea es que estas tareas no las vean como algo aislado. El comentario que queremos también darle con Constanza es que tomen que estas tareas son parte de una etapa, ¿cierto?, que podrían ustedes desarrollar para después completarla y finalmente incluirla en la entrega 1, por ejemplo. O sea, es como que si yo les dijera, la entrega 1 se divide en varias partes, donde ustedes van avanzando a poco en tareas, ¿cierto?, que son algunas más individuales y vamos tratando de mejorarla a través de estas interacciones en grupo. Y ustedes van incorporando más cosas, ¿cierto? A medida que van avanzando las clases, van avanzando estas interacciones, y la idea es que ustedes partan también de esa base, no lo olviden, o sea, no digan, como en la tarea 1 ya la entregamos, nos vamos a olvidar de eso y no lo vamos a incluir en la entrega 1. Todo lo contrario, o sea, usen la tarea 1 como base para la entrega 1, ¿se entiende? Entonces ese es como primer comentario, también como importante, para que ustedes partan de ahí, y no partan de cero o bien hagan otra cosa paralela, sino que incluyan los comentarios incluso que le hacemos, ¿cierto? Y partan de esa base, ¿ya? Ese es como un comentario de la tarea 1 de la actividad pasada. No sé si hay alguien que quiera comentar sobre eso o escribir algún chat o alguna cosa, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces dejamos ahora con la presentación de Constanza, para que Constanza ahí presente. Ella va a presentar un ejemplo de lo que nosotros esperamos que ustedes avancen en la entrega 1, ¿cierto? Que ustedes desarrollen en la entrega 1. La idea es que ustedes presenten al menos esto. Es como un mínimo. No quiere decir que sea esto, ojo con eso. Pueden ir obviamente más allá y como les decíamos, recogiendo las tareas anteriores, la tarea 1 y la tarea 2, ¿ya? Entonces, adelante Constanza, dale nomás.
Ya, hola a todos. Bueno, yo les voy a mostrar el informe que yo hice para un proyecto del mismo curso cuando yo lo rendí, y el proyecto de replanteamiento de circulación. Ya, el contenido de esta presentación es explicarle el objetivo del proyecto, el caso de estudio, la descripción de este caso de estudio y la propuesta de solución, para terminar con la conclusión y las recomendaciones. Ya, entonces el objetivo del proyecto era efectuar un diagnóstico y un análisis de de una situación existente, algún lugar conocido, algún problema que nos haya llamado la atención desde el punto de vista vial, y donde se presenten estos problemas de tránsito que pueden estar afectando la circulación fluida de los vehículos y a la seguridad de los usuarios. ¿Ya? Entonces, el caso de estudio que yo elegí era la intersección de Avenida Macul Alto con Avenida Las Perdices en la comuna de La Florida. Ya acá no se ve muy claro porque la imagen no es muy buena, pero luego les voy a mostrar mejor. ¿Ya? Entonces, esta intersección es esta. No sé si se entiende. Esta intersección tiene problemas ya que se produce mucha congestión en el horario punta mañana, ¿ya? Debido a a la gran cantidad de vehículos que desciende por Avenida Macul Alto Oriente y va hacia el norte, además de los vehículos que vienen desde el poniente y que también van hacia el norte. Ya voy a sacar un poco esto y les voy a mostrar, para explicarle un poco más. Ya, esta era la intersección que yo elegí. ¿Se ve, cierto? ¿Alguien me puede decir si se ve? Sí, sí se ve. Ya, bueno. Entonces, como les decía, acá el problema es la congestión de los vehículos que hay acá. Esta es una zona residencial, Macul Alto, medianamente nueva. Entonces, el único acceso a todas estas villas que hay acá es por esta calle, y es la única vía que conecta hacia el norte, ¿ya? Esta es avenida departamental, que también es, tiene gran congestión, y es una alternativa. Muchos usan Avenida Las Perdices porque es una alternativa para descongestionar Avenida Tobalaba, que está acá, que son los vehículos que van hacia el norte en el horario punta mañana. ¿Ya? Ahora volviendo acá. Entonces esta es la intersección que yo elegí. Y bueno, acá el número de pistas de, de esta sección son 5 pistas, ¿ya? Son 3 hacia el poniente y 2 hacia el oriente. Acá es una hacia el poniente y son 2 hacia el oriente, y acá por por Avenida Las Perdices tiene flujo bidireccional y 2 pistas por cada sentido. ¿Ya? Ah, el otro problema es la señalización, porque solamente hay, se da el paso acá, que se da el paso acá, dando preferencia a este flujo. Bueno, ahí están fotos más cercanas, pero sería mejor cuando les mostré. Bueno, los factores críticos de esto es la gran demanda del mercado automotriz. Como les mencioné, la zona residencial en la que se encuentra la intersección, hay pocas opciones de transporte público. De hecho solamente hay una opción de bus que va hacia las vías que les mostré, y el tramo da acceso a avenidas principales y es la alternativa menos congestionada de flujo hacia el norte. ¿Ya? Bueno, como son bien malas las fotos, pero acá indica los sentidos que les mencionaba, ¿ya? Entonces estos van hacia el poniente, oriente, ni siquiera se ve, pero es que va hacia al oriente, y estas son la única señalética que hay en el sector, que son los se da el paso. Y estos son los flujos mayores, los que les mencionaba, que los que generan congestión en este tramo. Entonces es el flujo que viene proveniente desde el poniente y que va hacia el norte, y los autos que descienden y que van hacia también al norte. Ya, entonces se tienen 3 secciones transversales relevantes. Ay, ya. Entonces acá, la primera sección transversal, que es esta, como les mencioné, tiene 5 pistas, y bueno, las mediciones las puede sacar de Google Maps, y cumplen más o menos o sea, cumplen con el rango que se pide. Son entre 3 y 3,5 cada pista,
La mediana mide 3 metros y la calzada acá 6,5. Las aceras no tienen, no encontré mucho la medición porque es difícil medirla como más exacta en Google Maps. Acá está por Avenida Las Perdices. La calzada total mide 14 metros, así que también cumple con la normativa. Y la calzada, o sea, perdón, la sección transversal número 3, que también las mediciones que tiene son acorde a lo que se pide la norma. Bueno, la propuesta de solución que yo vi, y que de hecho hoy existe, eran 3 semáforos en las intersecciones en vez de, o sea, el paso que existe, para poder controlar los flujos y dar prioridad a cierto sentido o flujo. Ya, entonces, como les dije, los semáforos y además la demarcación en las calles, porque como les mostré, tiene demarcación nula, o no, alguna no se ve, otra es nula. Entonces, eso. Además, en el proyecto nos pedían una modificación física, que es lo que les nombré, los semáforos y la demarcación, y una modificación de la demanda. Entonces, lo que yo propuse fue, a ver, les voy a mostrar. Bueno, acá es mi intersección que yo elegí. Y acá también se genera congestión, los autos que vienen acá. Entonces, además que se suma esta avenida departamental que tiene harto flujo. Entonces, para poder descongestionar acá, o sea, perdón, descongestionar acá, yo puse acá prohibición de virar a la izquierda en el horario punta mañana. Entonces, esa fue mi propuesta de solución de demanda. ¿Ya? Entonces, prohibiendo el flujo hacia acá, solamente los vehículos que vinieran por Avenida Las Perdices solamente van en esta dirección. Como alternativa para las personas que sí necesitan doblar hacia la izquierda, se presentó esta solución por la calle Avenida María Angélica, que pudieran retomar Avenida Departamental. Y eso, ese fue el proyecto que yo presenté. Ahora, como conclusión, con el profesor les dejamos tu link para que puedan ver un proyecto de vía y puedan utilizar y saber más cómo se usa el programa así, el 3D y la envolvente. Y bueno, el profesor y yo le vamos a hablar un poco de la entrega 1. No sé si el profesor... Ay, No sé si ahí, Constanza, viste, te preguntaba Nicolás cómo se sacan las medidas con Google Maps en el chat. Probablemente tú no estás viendo el chat porque estás compartiendo pantalla, pero te comento ese mensaje que manda uno hace Nicolás. clic derecho y pone medir distancia. O sea, si Claro, quieren tal vez muestran. podríamos hacer un ejemplo, tal vez, para que ahí Nicolás pueda ver cómo sacar la distancia directamente. Ya. Voy a ponerme donde estaba. Ujú. Acá. Ya, por ejemplo, si tú querés medir de acá a acá, tú pones acá, medir distancia. Entonces ahí te va a marcar como en 0 y después hasta donde querés tú. Como por ejemplo acá. Y ahí puedes ajustar un poco porque claramente es aproximado. Claro, se supone que obviamente esas cosas uno las debería sacar en terreno, pero obviamente como no estamos pudiendo ir a terreno, pues tenemos que aprovechar toda la tecnología que existe disponible. Entonces ahí ustedes pueden incluso sacar esa información con Google Maps, pero también pensando en Renca, con los planos que nosotros le hemos mandado, ustedes Claro, en también AutoCAD. tienen los CAD. Entonces también es más Sí. fácil y más preciso ahí la información que hay de las calzadas también. Entonces también la pueden sacar de ahí. Ahora lo bueno de Google Maps también que te traigan información un poquito tal vez más actualizada, porque de repente hay un paradero de buses o tal vez otras cosas que aparecen, como los postes, por ejemplo, o de repente Claro. si hay vegetación, por ejemplo, que impide la visibilidad, por ejemplo, eso no está en el CAD, por ejemplo. Entonces, hay otra información que también se puede rescatar de Google Maps. Entonces, también ahí aprovechan de ver. Incluso el Google Maps te permite a través de, por ejemplo, como aparece ahí, como Constanza decía, incluso podéis ver cuánto gastado está el asfalto, por ejemplo, y te permite saber tal vez cuáles Claro. son las calles que tienen más circulación, por ejemplo, no sé. Entonces
Entonces ahí se ve mucho lo de los virajes, por ejemplo. Bueno, acá les puedo mostrar más que lo que le decía, que la demarcación es pésima. Claro. Entonces, esa era la otra propuesta, aparte de modificar el set paso que hay solamente acá. Sí, yo quería agregar una cosa, no sé si me permites, Constanza, como presentar una... Miren, voy a presentar yo. A ver, veamos si puedo presentar ahora. No sé si se... creo que... voy a presentar ahora. Ahí sí, toda pantalla. Entonces ahí voy a presentar algo para que ustedes también, como complemento a lo que Constanza estaba mencionando, cuando ustedes también quieren hacer referencia a una intersección y a los flujos, este es un ejemplo que saco de una diapositiva, ¿cierto? De conflictos que pueden haber, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, uno lo que hace es... tal como lo hizo Constanza, ¿cierto? Indicar el nombre de las calles, indicar el norte, ¿cierto? Y es importante que ustedes en sus proyectos también indiquen, por ejemplo, una numeración que les permita a ustedes después hacer referencia a los flujos, por ejemplo. Entonces ustedes parten con una numeración desde el borde de arriba, ¿cierto? En el norte, la rama de más arriba, en un cruce, por ejemplo, en cruz, la rama de más arriba, la rama del norte, sería, por ejemplo, el número 1. Después la rama, ¿cierto?, del oriente sería el 2, después el 3 sería el sur y el 4 sería el poniente. De esa manera yo después puedo decir, por ejemplo, el flujo, por ejemplo, 3-2 tiene problema porque hay un bus parado, como aparece en la foto, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera yo puedo ir interactuando también mucho más simple. Entonces, así yo hago referencia a los movimientos vehiculares, ¿cierto?, asociados, ¿cierto?, a los virajes, por ejemplo, o si el viraje sigue derecho, por ejemplo, y hay tal vez un problema con una ciclovía, no sé, entonces usted dice en el movimiento, por ejemplo, 3-1, por ejemplo, tiene problema con la ciclovía por X motivo, ¿se fijan? Entonces, una forma buena de ustedes ir ordenando, ¿cierto?, una intersección, poniéndole el nombre de las calles, ¿cierto?, poniendo el número de pista, poniendo el norte, poniendo esta numeración 1, 2, 3, 4, dependiendo de las ramas que existan, y de esa manera también poniendo otras cosas externas. Acá en este caso hay un canal, hay un paradero, etc. Entonces de repente ustedes pueden incluir más cosas que existan alrededor, que son restricciones, ¿cierto? Y que permiten tener un contexto de la intersección, ¿ya? Por ejemplo, un paradero importante, ¿cierto? No sé, de repente este canal era importante porque de esa manera era una restricción geográfica importante. ¿Se fija? Entonces esa era una cosa que yo quería comentar como complemento a lo que Constanza estaba diciendo, por si alguno quisiera agregarlo a su entrega 1 también sería súper valioso, ¿ya? Permite también tener un orden, como les decía. Pues ahí ustedes van con los pares de movimiento, el 3-1, el 2-3, no sé. ¿Se fijan? Es más fácil, ¿ya? Y súper importante lo que dice Constanza también sobre los links que les mandamos. Los dos links se los podemos mandar también por acá, para que también se les sea más fácil también el que ustedes puedan ya empezar a darle una vuelta, ¿cierto? Son dos links que hemos encontrado súper valiosos para que ustedes entiendan un poco cómo ir usando esta tecnología de Civil 3D, especialmente la de envolvente, que tiene relación con la tarea 2. Y en ese sentido, la tarea 2, antes que Constanza explique un poquito la entrega 1, pero la tarea 2 es importante que ustedes revisen principalmente la clase, ¿cierto? La clase 3, y revisen un poco, por ejemplo, los radios de curvatura, los cruces, los ramales, el trenzado, los largos de trenzado si son adecuados. Vayan revisando ese tipo de problemas que existan en Renca. Acuérdense que los trenzados, como yo lo pongo en la clase, significa justo esa transición de una autopista a una calle más local, y justo ese trenzado puede tener problemas, ¿cierto? Porque un vehículo, ¿cierto?, quiere disminuir su velocidad para poder salir de la autopista, pero a su vez, al revés, ¿cierto? Un auto que quiere entrar a la autopista tiene que acelerar. Entonces hay varios conflictos de ese tipo. Revisen eso. Y los radios de curvatura en general tienen que ver con la envolvente, ¿cierto? Y con el tipo de vehículo que está circulando. Entonces revisen un poco también la clase y cómo un poco van respondiendo usando las tecnologías. Es un
un instrumento que pueden usar y mejora mucho la tarea, ¿ya? Si ustedes simplemente mencionan el problema y ponen una foto, está bien, pero si además usan la herramienta y muestran un poco los radios de curvatura posibles por un tipo de vehículo bajo las condiciones actuales de las calles de Renca, mostraría mucho mejor la situación actual. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por último, bueno, lo último que quería comentar, vayan trabajando también en grupo e individualmente también, porque algo que les vamos a pedir en la entrega 1, ¿ya? Ahora sí, si quieres, Constanza, dale nomás con la entrega 1 para que los alumnos vayan entendiendo un poco qué es lo que les vamos a pedir. Ya, Si quieres, perfecto. si quieres, yo te voy complementando. Ahí se ve, ¿cierto? No, ¿Estás compartiendo? sí, ahora sí, no, ahora sí. A ver, todavía no aparece. Ahí sí. Ahí está empezando, sí. Bueno, en la entrega 1, como dijo el profesor también, o sea, antes de explicarle la entrega 1, como dijo el profesor, lo que les acabo de mostrar igual es como bien básico y es como muy mínimo a lo que le estamos pidiendo. Entonces, lo importante que ustedes puedan profundizar de su tarea 1 y 2 en la entrega 1 y puedan hacer un reconocimiento de terreno y de los conflictos con los siguientes puntos como mínimo. ¿Ya? O sea, como al menos. Entonces está el croquis de la situación actual. Como dijo el profesor, la manera del orden es súper buena porque así también entrega la información de manera más simple y ordenada. Bueno, eh, ordenarla de manera apropiada, con jerarquía vial, señalización de tránsito, número de pistas, ramales. Tiene que haber una monografía de los movimientos, tanto vehiculares como peatonales, y en distintos horarios, que eso te pueden obtener desde Google Maps, menos mal. El uso de suelo, la topografía, cómo está la calidad del pavimento, o cómo es el pavimento, el entorno urbano y los servicios básicos que se puedan encontrar en el entorno que elijan. Los conflictos de visibilidad, por ejemplo, como los radios de curvatura, y quizás como, igual eso quizás es difícil de ver, pero traten de ser como específicos y, y tratar de ver bien por los mapas, ya que no se puede visitar. Y la medición de los flujos y tasa de ocupación, nivel de servicio, capacidad, velocidad, señalización y demarcación. ¿Ya? Eso, deben usar el material de las clases, de la ayudantía y cualquier cosa puedan claramente pedirnos a nosotros si necesitan algún tipo de material o dónde buscar algún tipo de material. Y el formato es el que pueden encontrar en Canvas, que el profesor subió, para que se puedan guiar. Una cosa que quería agregar era que, tal como lo mencionamos al principio, la idea es que ustedes partan por la tarea 1 y vayan profundizando esa tarea 1 que ya ha sido un poquito validada por nosotros, y lo mismo con la tarea 2, o sea, vayan profundizando esas tareas. Si se acuerdan, la tarea 1 hablaba de que en base a las características de los caminos, que ya está estipulado los puntos, ¿cierto?, de las características, ustedes iban desarrollando problemas o iban encontrando los problemas, lo iban desarrollando a partir de esa categoría, ¿cierto? De esas características. Entonces, de repente, ustedes pueden ir profundizando eso. Entonces, por ejemplo, en jerarquía vial, ¿qué problema hay? Y usando también eso del rol, ¿cierto? El rol del diseñador, el rol del usuario, ¿cierto? De peatón o si es conductor, etc. Entonces, desde ahí también ustedes pueden ir identificando los problemas también. Ir profundizando, indicando, por ejemplo, si hay problemas de señalización de tránsito, cuáles son los números de pistas del lugar, etc. Ahora, aclarar también, si quieren puedo ir escribiendo eso también. Entonces, vamos a poner partir, voy a poner para la entrega 1, comenzar con la tarea 1 y 2 y en base a eso profundizar, ¿ya? Esa es una primera recomendación que damos. Y tal como explica Constanza con todos estos puntos, es importante que, de nuevo, esto es un mínimo, ¿cierto? Obviamente, si ustedes agregan algo más, mucho, mucho mejor, ¿cierto? Algunas cosas que hay que aclarar y que de repente pueden confundir. Un croquis es simplemente una representación en planta de lo que ustedes están analizando. Entonces vamos a notar eso igual.
porque eso muchas veces como que confunde, ¿cierto? Entonces una representación en planta, ¿cierto? De lo que ustedes estén analizando. Por ejemplo, si ustedes hacen un trenzado, por ejemplo, y analizan un enlace en puntual, lo ideal sería dibujar ese trenzado, dibujar ese enlace, mostrar lo que pasa ahí, el número de pistas, tal como Constanza y yo les mostramos como ejemplos de cruce, donde ustedes ponen numeración, le ponen las características del cruce, el número de pistas, ¿cierto? Los movimientos a partir de la numeración, ¿cierto? Y ustedes van analizando un poco eso, ¿se fijan? Y eso es lo primero, ¿cierto? O sea, un croquis es eso, es simplemente una representación. Puede ser dibujada a mano o puede ser usando PowerPoint o las herramientas que ustedes quieran. Incluso puede ser el mismo AutoCAD también, ya si quisieran llevarlo a alguna escala especial, ¿ya? Ahora, monografía de movimiento, ahí es muy importante lo que hablábamos de la numeración, ¿ya? Entonces, en monografía, lo que queremos ponerle ahí el énfasis, ¿cierto? Es cuáles son los movimientos más críticos en el sentido de la enumeración, ¿cierto? Que hablábamos por la intersección. Entonces ustedes van a ver, mira, el movimiento 1-2 es el complicado porque la gente hace un viraje, por ejemplo, y tiene conflictos con los peatones, o lo que ustedes encuentren, ¿cierto? Entonces ahí es importante que se vayan a las intersecciones, que se vayan, ¿cierto? A ciertos conflictos con los enlaces, por ejemplo, ¿ya? Especialmente eso de las monografías de movimientos se da en las intersecciones, obviamente, ¿ya? Pero consideren todo, vehículos y peatones también, ¿ya? Porque también es importante. Y diferentes horarios, por ejemplo, ahí la pregunta que le hacíamos también en las tareas, ¿qué horario considerar? Horario punta, horario valle, ¿cierto? Día de la semana, y ahí ustedes tienen Google Maps para ver, como lo hicieron un poco la tarea, ¿cierto? Google Maps para ver un poco la congestión de tránsito que hay a nivel de escala, ¿cierto? Una escala más verde o llevándola a la escala más roja. Claro, no tenemos el número puntualmente, pero al menos tenemos estos mapas que nos dicen dónde está el conflicto, ¿cierto? Muchas veces se pueden confundir algunos con el siguiente punto, que es el uso de suelo. El uso de suelo quiere decir principalmente qué es lo que está alrededor de la intersección o del conflicto que ustedes consideren. Por ejemplo, es residencial, es una zona residencial, es comercio, es espacio público, industria, etcétera, ¿ya? Entonces, uso de suelo quiere decir, por ejemplo, en esta intersección, ustedes tienen, por ejemplo, esta zona muy residencial, y eso da característica a la intersección y al conflicto en general. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver en este sector, este enlace está principalmente porque se conecta con la zona residencial que sale la gente de Renca de este lugar y probablemente se va a Santiago o a otra zona del centro de la ciudad. Entonces, ustedes van analizando quiénes también son los que usan eso. Espera, Constanza no, vuelve un poco para atrás, eso, gracias. Y mantengamos un poco más esa diapo para seguir explicando algunas cosas más, porfis. Entonces, y ahí aparece el tema topografía, por ejemplo. Topografía netamente es si estamos con pendiente o no, por ejemplo. Si estamos cerca del cerro, por ejemplo, ¿se acuerdan que en Renca hay un cerro? Tiene que ver con ese tipo de topografía. Hay una pendiente de qué tipo, ¿ya? Pendiente longitudinal, por ejemplo. Y pavimento, como decía Constanza, ¿qué tipo de pavimento es? Asfalto, hormigón, ¿en qué estado está? Es súper importante. Y muchas veces la gente se confunde, ustedes se pueden confundir con entorno urbano. En entorno urbano me refiero entorno urbano, principalmente también a lo que hablaba yo, por ejemplo, en ese cruce, donde tenemos, por ejemplo, un río, por ejemplo, tenemos, no sé, algún parque, tenemos otras condiciones más urbanas, por ejemplo, que pueden ser importantes analizar. ¿Qué es lo que hay en el entorno mismo? Que permite analizar un poco ese conflicto, ¿ya? Y en ese sentido ustedes pueden ir de a poquito. Y servicios básicos también, si hay algún servicios básicos, si hay un hospital, ¿cierto? No sé, hospital, si está la MUNI, etcétera. Servicios básicos que de alguna manera son importantes identificar porque de alguna manera nos van a mostrar cuáles son los motivos de los viajes también. Entonces la gente cruza esa calle tal vez porque en verdad va al registro civil o va a tal lado, ¿se fijan? Entonces eso es importante ir analizando. Y como mencionaba Constanza también, el tema de los conflictos de visibilidad también, vayan viendo ese tipo de cosas asociadas a las clases también. ¿Qué dimensiones tienen los ramales? Como un poco aparece ahí. Y si pueden encontrar algunos datos de accidentes.
Todo lo que tenga que ver después con mediciones puntuales van a estar determinadas de alguna manera con la capacidad que tengan ustedes de encontrar esa información con la tecnología que tenemos, Google Maps, los mapas que le hemos mostrado, etcétera. Pero, por ejemplo, en la medición de flujo no tenemos la posibilidad de ir a terreno. La tasa de ocupación, o sea, cuántos pasajeros usan cada auto, por ejemplo, no tenemos esa información. Más que nada podemos usar, por ejemplo, para la tasa de ocupación, por ejemplo, podemos usar la encuesta origen-destino, por ejemplo, del 2012. Podemos usar de ese tipo de cosas, por ejemplo. Acuérdense, el nivel de servicio tampoco tenemos la posibilidad de ir a medir, solo lo podemos asociar un poco a los mapas de Google Maps, por ejemplo. Capacidad, podemos ver algunas cosas tal vez más teóricas. Y velocidad, podríamos entender velocidad tal vez pensando en la velocidad permitida, pero claro, no podemos ir a medir velocidad, ¿cierto? Lo mismo con la señalización y demarcación, podemos ver un poco lo que pasa con Google Street View y podemos identificar que tal vez acá falta más señalización y falta más demarcación. ¿Se entiende? Y señalización tiene que ver con todo lo que tenga que ver con señales verticales, por ejemplo, con el tipo de información para el usuario, ¿cierto? Que tenga que ver con letreros, ¿ya? Demarcación existente con el suelo, la pintura, ¿cierto? En los cruces, por ejemplo, si se está bien demarcado, ¿cierto? El suelo. Entonces, eso es un poco ir resolviendo esas dudas que típicamente pasa que uno asume que ustedes entienden cada uno de estos conceptos y aquí está una oportunidad tal vez como de interactuar y si ustedes tienen dudas, pregunten, de verdad es súper bienvenido que ustedes pregunten, ya sea por el chat, por mail o a través de esta interacción, ¿ya? Pero al menos dejamos claro un poco qué es lo que esperamos de la entrega 1 con un poco con esta diapo que muestra Constanza y la explicación un poco que les damos ahora, ¿ya? No sé si les parece bien, ¿tienen alguna duda? ¿Ya? Y acuérdense que es muy bienvenido usar tecnología, por ejemplo, Civil 3D, Google Maps, etcétera. Todo lo que ustedes puedan incorporar como material adicional a justificar su entrega es mucho más que bienvenido, ¿ya? Creo que me queda una cosa, no sé si Constanza, tú ibas a mencionar algo más. No, profe. Ya, ok. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta puntual de lo que hemos presentado hasta ahora? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, lo último que queríamos comentarles, para que también no exista malos entendidos, les voy a presentar un poco el formato de la entrega 1, ¿ya? Entonces, vamos a compartir pantalla acá. Y ahí estoy compartiendo. Y ya lo último, para ir cerrando un poco esta interacción, queremos compartirles qué es lo que esperamos de esta entrega. Todo esto está ya subido a Canvas, como ustedes ya saben un poco, ahí está todo el material. Y si ustedes van a archivo, evaluaciones y formato de las evaluaciones, van a encontrar esto. Hay en la entrega 1, 2 y 3, que son las entregas principales, acuérdense que también está la fecha de la entrega 1, ¿cierto? Que es el 1 de septiembre, ¿ya? Entonces, en esta entrega 1 vamos a hacer una parte individual y una parte grupal, ¿ya? Entonces, cada alumno de forma individual, dentro de su grupo, ¿cierto? Cada uno individualmente va a entregar un informe. El informe, ¿cierto? Va a incluir un formato que está explicado acá, va a tener un máximo de 2 páginas, ¿ya? Y va a incluir esta idea, ¿cierto? Va a haber una portada, va a haber un índice, una introducción asociada al contexto y objetivo. Hay un desarrollo, que es donde tú explicas los resultados, el material de apoyo, etcétera. Y una conclusión y cierre, ¿ya? También puedes poner anexos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea un poco de esta entrega individual? La entrega individual es el aporte que hace el alumno o la alumna de forma personal al grupo. Entonces, por ejemplo, él dice, o ella dice, mira, yo aporté con este tema, esto fue lo que yo desarrollé, esto fue lo que yo avancé, esta es mi entrega personal, ¿ya? Y así nosotros podemos ver cómo ustedes, cada uno por su cuenta, está entregando, ¿cierto? Está haciendo su trabajo, ¿cierto? En la entrega 1. Hay un formato de escritura, ¿cierto?, que ustedes tienen que seguir, y hay un formato de material complementario, que sea figuras, tablas, imágenes, que ustedes tienen que seguir un poco, identificando la leyenda, ¿cierto?, la numeración, el título, la cita, etc.
También entonces va a haber una parte de presentación, entonces la idea es que después como grupo, cada uno de ustedes se junte, ¿cierto? Y obviamente permitan como grupo hacer una presentación que tenga un hilo conductor. La idea es que no sea un collage de presentaciones individuales, sino que, y ahí es y por eso es muy importante que la o el representante de cada grupo tenga una coordinación, hay un rol de coordinador, donde diga, mira, ya, vamos a estructurar la presentación de esta manera, cada uno va a hablar tantos minutos, vamos a poner esta parte primero, vamos a poner esta parte después, se va a entender lo que queremos presentar, revisan un poco eso, se pueden hacer una especie de guión, por ejemplo, donde cada uno ya sabe lo que va a decir, entonces se preparan para la presentación, y esa presentación es grabada, entonces ustedes se graban presentando, ya sea usando plataformas como Zoom, Google Meet o lo que ustedes quieran, se graban y eso lo pasan a un link para poder subirlo a YouTube o alguna cosa similar. Y de esa manera ahí queda registrado un poco el video que ustedes generaron. Y el video tiene que ser máximo de 15 minutos para presionarlo un poco a ustedes también de que no sea tan extenso, que es tratar de ser lo más conciso posible. También tiene un formato, tiene una portada, tiene que cumplir con ciertos logos, el nombre del grupo, la entrega, etcétera. Hay una estructura que ustedes tienen que poner al principio. Esta presentación se va a tratar de esto, lo otro. Una introducción, ¿cierto? Que es un poco reflejando el mismo esquema de la parte individual. Hay un desarrollo con los resultados, el análisis que ustedes están haciendo y un cierre, ¿ya? Entonces, la idea es un poco que este formato también sea súper interactivo. Aquí tiene la posibilidad ustedes de ser un poco más creativos. Si bien nosotros con Constanza lo estamos pidiendo que se formateen un poco siguiendo estas pautas, obviamente nosotros vamos a seguir evaluando bajo los dos criterios, ¿cierto? Que les voy a mostrar más abajo. Va a haber un criterio, ¿cierto?, de que ustedes adquieran nuevas competencias y también que tomen riesgo y sean interactivos, ¿ya? Obviamente tiene que haber un balance para que lo que ustedes hagan de interactivo no comprometa la adquisición de competencias y permita entender adecuadamente lo que ustedes hicieron. A modo de evaluación, cada entrega individual vale un 50% y la entrega grupal tiene una componente distinta porque va a haber una parte donde todos se van a evaluar y obviamente va a haber una parte que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? La parte que todos evalúan es súper importante y es súper válida en el sentido que queremos saber la opinión entre ustedes también, que se compartan esos comentarios, que permitan que un grupo evalúe a otro grupo. Y en ese sentido, cada grupo tiene que ver el video de otro grupo y evaluar a ese otro grupo. Entonces, cada grupo va a tener que entregar, en este caso, 3 notas adicionales y va a tener que decir por qué pone esa nota, ¿ya? Bajo estos criterios también. Entonces, de esa manera también les sirve a ustedes para ir sabiendo cómo van. De repente pueden decir, oye, mira, este grupo, chuta, avanzó mucho más en diseño o ya llegó a algunas soluciones. Chuta, nosotros no alcanzamos a hacer eso, pero sí hicimos todo otro. Mira, les podemos compartir esta idea, mira, podemos interactuar de esa manera, podemos avanzar nosotros por este lado, nos podemos diferenciar por allá, podemos parecernos por este otro lado. Entonces, les permite saber cómo están también con respecto a otros grupos y también interactuar, ¿ya? Entonces, ahí también va a haber un componente de evaluación. Y como les decía, bajo esos mismos criterios, ¿ya? Y aquí está del 1 al 7, un poco en esa escala, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros queremos que también, creemos que es súper importante para que a ustedes también les sirva para su entrega, ¿cierto? Para tanto en la parte individual como en la grupal, ¿ya? Entonces, acuérdense que la entrega 1, entonces acuérdense, entrega 1 es para el 1 de septiembre y también hay una tarea 2 que es para la próxima semana, el 25 de agosto. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario que quisiera hacer? ¿Ya? Se supone que si no es así, está todo súper claro, entonces. Insistimos, estamos abiertos a que puedan preguntarnos por el mail y usen un poco esta forma de interactuar para que les sirva para sus proyectos, ¿ya? La próxima semana, puntualmente, vamos a tener, más que una ayudantía, vamos a tener una exposición de una persona que se llama Martín, quien trabaja en Renca, y que nos va a dar una visión un poco de esta estrategia de movilidad que tiene Renca, y también les va a servir a ustedes para ir interactuando con él, para que ustedes se vayan preparando y tal vez le tengan alguna pregunta,
tengan alguna forma de poder corroborar algo que ya hayan avanzado esta semana, tanto en su tarea 2 como en su entrega 1. Entonces, para el otro miércoles vamos a también tener una interacción, pero va a ser este invitado Martín, que nos va a hacer una exposición del plan de movilidad, el plan estratégico de movilidad, y les va a servir a ustedes también para hacer preguntas. Entonces, ojalá aprovechen esa instancia como una oportunidad para hacer preguntas de verdad y que les sirva para poder entender un poco lo que pasa en Renca y cómo les puede servir esa instancia para también mejorar sus proyectos. De repente hay alguna pregunta que no le hemos podido responder nosotros y que tal vez Martín pueda responderla, incluso puede ir más allá, ¿cierto? Entonces aprovechen esa instancia, también les vamos a mandar grabada la clase número 4 la próxima semana, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces podemos dejarlo por acá. Vamos a dejar también toda esta grabación en Canvas y también el PowerPoint de Constanza, que también les va a servir para que ustedes también tengan un ejemplo, ¿cierto?, de al menos lo que podríamos llegar a tener en la entrega 1, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, bueno. Esta sería entonces la ayudantía interacción. Cualquier duda que tengan, insistimos, nos pueden preguntar por mail o a través de esta forma de interactuar, ¿ya? Estamos ok entonces. Bueno, que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao. Chao, chao, chao Constanza. Chao a todos. Gracias por participar. Chao, profe. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien.